Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Espacio Villarroya. Estamos en directo este viernes 15 de marzo y vamos a hablar de Cuba, de la situación cubana a día de hoy y de todo lo que ha llevado a, que Cuba se encuentre en esta situación. No podemos hablar de la Cuba actual sin mencionar el 2 de diciembre de 1956, cuando el Granma, en Calla, cerca de la isla de Cuba, que era el barco en el que venían Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y todos los rebeldes que después se fueron a Sierra Maestra y desde ahí pues se armaron la Revolución Cubana, que terminó el 1 de enero de 1959 con el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Cómo ves tú esos inicios, todo lo que ocurrió desde la llegada de Fidel Castro como líder de ese grupo de rebeldes que venían a luchar contra la dictadura de Batista hasta que consiguen derrocarla? Bueno, buenas tardes en primer lugar, Pablo, y a nuestros espectadores. Bueno, fue un momento como que estaba sucediendo en muchos países del continente americano, que había movimientos, digamos, revolucionarios, porque muchos de los gobiernos de aquellas zonas pues eran dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Hay que recordar que la Cuba de Batista era un casino de los Estados Unidos. Y la gente ha visto El Padrino, pues verá que va la familia Corleone a Cuba, a La Habana, y allí pues están en el Palacio de Batista justo cuando van a entrar. Cuando están allí pues entran las guerrillas de Fidel Castro y demás y salen todos corriendo. Quiere decir que la mafia utilizaba Cuba para instalar casinos y blanquear el dinero que habían obtenido de las drogas y de otros negocios en Estados Unidos, y que allí pues no había ningún tipo de libertad. Se habla ahora de que de que ahora no hay libertad y demás, pues allí la gente pues también estaba en la cárcel por motivos políticos y en una situación donde el pueblo vivía en auténtica miseria, mientras el señor Batista se fue de Cuba con una importante fortuna, porque este señor salió antes de que lo cogieran los guerrilleros. Bueno, fue un momento, digamos, de lucha. Ellos subieron a las montañas de Sierra Maestra y de lucha guerrilla. Contaron con la colaboración del pueblo, muchos ciudadanos, porque entendían que no se podía continuar con la dictadura de Batista, y fue un momento, pues, digamos, bueno, como son estas luchas, con sus... Yo no me gusta romantizar estas cosas, ¿no? Porque también hubo gente que murió. Y evidentemente, pues, son actos como a lo mejor criticarían actos violentos, pero es verdad que para conseguir derrocar a Batista, el primero que empezó utilizando la violencia contra su propio pueblo era Batista y todo lo que había ahí a su alrededor para mantener sus privilegios y la explotación del pueblo. Bueno, yo creo que fue cuando ya marchó el dictador y entró Fidel Castro, entraron en La Habana y ya establecieron por la República, digamos que en principio no se llamó socialista, ¿no? Pero, digamos, una república, digamos, no tampoco liberal, pero sí que fue una sociedad, un gobierno puesto para el pueblo, pues yo creo que fue motivo de esperanza y de alegría para muchos cubanos, ¿no? Luego, pues es evidente que las cosas se desarrollaron porque estabas al lado de Estados Unidos, que no iba a tolerar pues un país, digamos, porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos, no hay mucha distancia a las costas de Florida. Un país comunista ahí, porque es evidente que la única apoyo que encontró el régimen de Fidel Castro fue la de la Unión Soviética, y entonces no iba a tolerar pues que hubiera un
un régimen aliado de la Unión Soviética. Hay que recordar que estábamos en tiempos de la Guerra Fría, de la división de bloques, pues no iba a tolerar un régimen comunista a ciento y pocos kilómetros de su frontera, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues empezó ya los intentos por parte de Estados Unidos, de la CIA, que recordar, que la gente recuerde el desembarco o el intento de desembarco de Bahía Cochinos. Es verdad que se camufló con los cubanos exiliados, pero todo el mundo sabe que eso lo organizó la CIA y el Pentágono, que le salió muy mal, porque estaba muy mal planificado. Y luego, pues a partir de la crisis de los misiles cubanos de 1961, pues Cuba vivió un bloqueo de muchísimos productos. Es verdad que la Unión Soviética, lo que eran los productos de primera necesidad y de materias primas, como la gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, eso se lo seguía llevando, y es evidente que Estados Unidos no iba a hundir los barcos soviéticos, porque eso hubiera ocasionado una guerra. Y fueron momentos a partir de ese tiempo que ellos tuvieron ese apoyo del bloque del Este, porque por la RDA también tenían muchos tratados comerciales con ellos. Fue un momento donde Cuba evolucionó muchísimo la calidad de vida del pueblo cubano. Hay que decir que la sanidad se convirtió en la mejor del continente americano, incluso sigue siéndolo, con sus dificultades por el bloqueo de importar medicamentos y demás, pero la medicina cubana se convirtió en la mejor del continente americano, la enseñanza, la educación también, la esperanza de vida de la gente era la mejor de todo. Hablo del continente americano, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Es decir, que yo creo que hubo una mejora sustancial e importante de lo que es el pueblo. Evidentemente ahora, pues sobre todo a raíz del hundimiento del bloque soviético, pues Cuba lo está pasando muy mal. Todo forma parte de este bloqueo que no le permite, pues, comerciar con muchísimos productos, y hoy, pues claro, hay escasez de muchas cosas en Cuba. Pero el motivo principal es el bloqueo, o el embargo, le quieres llamar, porque es verdad que el bloqueo se levantó, pero luego se estableció un embargo de determinados productos. Son productos básicos, sí, porque es verdad que durante la administración Clinton se levantó el bloqueo, pero se mantuvo el embargo de varios productos. Con Obama, es verdad que también eso prácticamente no se eliminó del todo, pero bueno, es verdad que se levantó todavía mucho más. Pero con Trump luego se volvió otra vez a lo mismo, y Biden no lo ha levantado, no ha levantado nada. Por lo tanto, el problema que tiene Cuba es un problema de que no puede importar, ¿vale? Es una isla que tiene sus capacidades naturales. ¿Sí? Yo siempre digo, cuando la gente dice algo, pues sí, bueno, que la gente imagine España que no estuvieran embargadas o bloqueadas y no nos dejaran comerciar con productos que necesitamos, porque España no tiene de todo. Entonces, si claro, no te dejan comerciar ni te dejan importar determinados bienes, incluso no te dejan exportar determinados productos tuyos, o solamente unas cantidades mínimas, pues es evidente que habrá escasez de muchos productos. Eso, por desgracia, sí. Este es el problema que está pasando en Cuba hoy en día, independientemente de que el gobierno también haya cometido errores, que no digo que no los haya cometido, pero fundamentalmente el problema es del embargo. No hay que llamar bloqueo, pues, porque la palabrita ahora dice embargo, bueno, pues embargo, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo cuando se llamaba bloqueo que ahora cuando se llama embargo. Desde que se aplicó el bloqueo en el 7 de febrero del 62 con JFK de presidente de los Estados Unidos,
Lo que hizo Cuba fue mirar a la Unión Soviética de Khrushchev, el que hablábamos la semana pasada, y a China. Sí. China ahora es una superpotencia. ¿Crees que hubiese podido sobrevivir Cuba en mejores condiciones si la Unión Soviética hubiese sido lo que era antes de la perestroika, antes de Gorbachev, y China hubiese sido en ese momento lo que es ahora? Bueno, hombre, está claro, por ejemplo, que son países, ¿no? Cuando la Unión Soviética, aunque existía el bloqueo, es verdad que el bloqueo afectaba a los países que eran de la órbita de Estados Unidos, porque otros países pues comerciaban con determinados, había productos que no, pero con muchos productos pues comerciaban. Otras cosas, porque era evidente que Estados Unidos, para hacer cumplir ese bloqueo, tenía que hundir los barcos, porque a Cuba se llega fundamentalmente en barco de estos países. Claro, eso hubiera provocado pues una guerra, porque si va un barco con bandera soviética que lleve trigo, que llevaba trigo, o llevaba petróleo, o llevaba gas, pues es evidente que eso hubiera provocado una guerra. Por lo tanto, claro, Cuba, que de estas cosas no tiene, pues esto lo recibía y por lo tanto la población pues no tenía problemas de cortes de electricidad, no tenía problemas de muchas cosas y tampoco tenía problemas pues, de tema alimenticio ni de medicamentos, porque los medicamentos, incluso un país, porque ya es verdad que en los años 80, por ejemplo, aunque existía el bloqueo todavía, o bueno, se había medio levantado, pues es verdad que en muchos países occidentales, entre ellos España, pues ya empieza a comerciar con Cuba con determinados productos. Entonces, pues claro, el tema es que el nivel de vida de la población se mantiene. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que el embargo no va contra los países, va directamente con las empresas que hagan negocios en Cuba. Y eso, claro, eso echa para atrás a las empresas. Porque una cosa es que tú pongas un bloqueo, que entonces impidas a un país, bueno, el país al que tú dices, usted si va a Cuba le voy a destrozar el avión, o los aviones o los barcos que lleve. Claro, esto queda muy bien dicho, pero luego hay que hacerlo. Y hacerlo te puede provocar, pues, claro, una guerra. Es decir, ¿por qué? Pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, pues muchos países, pues el bloqueo, cierto, sobre todo todos los del bloque del este, de Europa, del bloque soviético, o incluso China, pues, bueno, pues el bloqueo se lo pasaban por el forro, en el sentido de que, bueno, es verdad que no se llevaban productos que podía entender Estados Unidos, que podía ser para desarrollar armas que le pudieran atacar al suramericano, pero si llevaban alimentos, medicina, gas, petróleo, etcétera, etcétera, pues Estados Unidos miraba para otro lado porque sabía perfectamente que, claro, hundir los barcos o impedir el paso, eso podía provocar un conflicto diplomático que acabaría en una guerra. Por lo tanto, Estados Unidos pues pasaba, miraba los barcos, usted lleva trigo, pues pase para adentro y ya está. Y a partir de los años 80, pues incluso empresas americanas pues empiezan a hacer negocios en Cuba, digo, empresas estadounidenses. Entonces, claro, pues el nivel de la población, por un nivel de vida muy aceptable, de los mejores, por no decir el mejor, del continente americano. ¿Qué pasa? Bueno, cuando cae la Unión Soviética, y bueno, a partir de ahí la Unión Soviética, que se convierte en un desastre, bueno, ya desaparece la Unión Soviética, y lo que es la Federación Rusa, pues con Yeltsin es un desastre, pues ya el negocio que tiene con Cuba es mínimo. Entonces, claro, el problema es que si se sigue manteniendo el embargo, se establece un embargo, porque entonces lo que se pone, porque ya como se quieren cargar a todos los regímenes comunistas del mundo, claro, con China no pueden, pero claro, Cuba es un país pequeñito, entonces le vuelven a meter el embargo directo de determinados productos y sobre empresas. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Que claro, las empresas dicen, bueno, si yo vengo aquí a trabajar, pues, o a hacer negocios de intercambio, pues claro, los embargos, del embargo es todo una hipocresía, pero no, pero una hipocresía
que favorece a determinadas empresas, pero el que sale perjudicado es el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque, es decir, por ejemplo, vamos a poner el caso español. El caso español tiene muchos hoteles allí. Empresas hoteleras importantes de España tienen hoteles en Cuba. Y hoteles importantes de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que no se pone el embargo en esas empresas, porque el embargo es selectivo. Es decir, claro, usted tiene un hotel en Cuba, usted tiene problemas. Ahora, usted lo que no puede es importar alimentos. ¿Qué alimentos puede importar? Claro, usted puede importar alimentos para su hotel. Claro, entonces, claro, porque si tú vas de turista a Cuba no vas a comer arroz con una banana, ¿no? Entonces tú tienes que tener la gente que va allí, pues un plato, buena comida, etcétera, porque normalmente son hoteles de 4 o 5 estrellas. Entonces, esa comida sí que se permite, porque es minoritaria. Es una cadena de hoteles, pues a lo mejor llevas lo que seas y tal. Pero no se permite el comercio importante sobre productos alimenticios que vayan dedicados a la población. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que quien sale beneficiado es la empresa que está allí y quien sale perjudicado es el pueblo cubano, porque la empresa hace su negocio. Entonces, claro, hay empresas, claro, las empresas que hacen importación y exportación, que se dedican a eso, pues es evidente que allí no van, porque evidentemente viene un embargo, viene Estados Unidos y les multa porque hay un embargo internacional, aceptado internacionalmente. Entonces, porque esto ya va directamente a empresas, repito, no es un bloqueo que impida a los países, porque los países luego se lo pueden pasar por el forro si quieren. No, no, esto es un embargo que va directamente a empresas y que cae una multa a empresas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las empresas no hacen esa importación y esa exportación. Pero en cambio, empresas que están situadas en Cuba, que son extranjeras, a esas no se les dice nada. ¿Por qué? Porque esas son empresas que sacan su negocio, que, hombre, evidentemente en alguna cosa favorecen al régimen, al gobierno cubano y al pueblo cubano, porque claro, pagan sus impuestos y demás allí, pero claro, el gobierno cubano tampoco puede hacer nada con ese dinero. Es decir, cuando se dice, no, es que hay empresas, ¿no? El otro día en televisión, que veréis el vídeo, habrás visto el vídeo en el programa de televisión. Entonces, no, es que hay empresas, sí, hay empresas. Y claro, sí, el gobierno cubano pues le cobra, igual que aquí, ¿no? En España, pues si hay una empresa extranjera, pues le tiene que pagar sus impuestos aquí. Bueno, paga sus impuestos. Pero el problema es que Cuba, el gobierno cubano, con ese dinero no puede comprar nada, porque tiene embargo. Entonces, si quiere comprar algo, la empresa, claro, tú lo tienes que comprar a empresas privadas. Pues las empresas privadas no negocian contigo porque les va a pegar un palo a Estados Unidos. Entonces, este es el problema. Entonces, claro, se hace selectivo. Cualquier cosa que Estados Unidos entiende que es beneficioso para el régimen cubano, lo que ellos consideran el régimen, que llaman el régimen cubano, está embargado. Pero claro, si hay una empresa hotelera allí o una empresa que fabrique, se dedique a sacar el azúcar, pues allí no pasa nada. Esa empresa puede sacar el azúcar de Estados Unidos, de Cuba, y llevarla a Estados Unidos. Ahí no le dicen absolutamente nada. Pero en cambio, Cuba, con ese dinero que recaude de los impuestos que pague esa empresa, no puede comprar, por ejemplo, penicilina. O puede comprar un mínimo, porque la ONU no permite que haya 0 penicilina. Pero claro, hay un mínimo. Y tú a lo mejor necesitas más penicilina en un determinado momento. Este es el problema que hay en estos momentos en Cuba. Porque el gobierno, más allá de que haya empresas extranjeras trabajando allí, el problema es que de los impuestos que saca de esas empresas no puede no puede comprar productos que en Cuba no existen, porque no se lo dejan. Ya está. Este es el tema. Y hablabas tú de que podía haber habido errores del gobierno. ¿Cuáles crees tú que han sido en estas ya más de 6 décadas que lleva gobernando el
el Partido Comunista en Cuba? Bueno, yo tampoco conozco a la perfección lo que haya hecho y ha dejado de hacer el gobierno cubano en todos estos años. No soy especialista en Cuba. Bueno, a ver, el problema, errores, bueno, pues quizás en algún determinado momento, pues a lo mejor habrá tomado alguna medida económica que a lo mejor pues no era más correcta que otra, pero repito, no desconozco, no quiero hablar porque igual meto la pata. No soy especialista en lo que haya hecho el gobierno cubano, no porque no me interese, sino porque, a ver, no, he visto a Cuba más desde lejos, no he estado en Cuba, igual que en otros países comunistas sí que he estado, pero en Cuba no he estado nunca. Entonces no sé, pero a ver, yo siempre digo que todo, la perfección no existe, por lo tanto imagino porque el gobierno cubano pues en un determinado momento habrá tomado alguna medida pues que no sea correcta. Es decir, a ver, yo creo que en estos momentos, a ver, llamar al régimen comunista, pues también un poco de aquella manera, porque hay una liberalización económica importante. Lo que pasa es que es evidente que la situación da para lo que da. Claro, tú puedes liberalizar la economía, pero si no te dejan traer cosas, pues al final pues, está todo el mundo en la misma situación, porque si no te permiten comerciar con el extranjero, tú puedes tener una empresa cubana o te puedes crear una empresa cubana, 100% cubana, de capital privado, o buena parte del capital sea privado, pero si luego tampoco te dejan comerciar afuera, pues la empresa dará para lo que dará, y por lo tanto, pues imagino que el empresario de turno, pues tampoco será, no será Joan Roche, ¿no? Que ha ganado Mercadona los millones que ha ganado ahora, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que lo de las liberaciones económicas, pues al final terminan acabando con el sistema. Pero bueno, esto es un tema ideológico. O sea, no entro. Para mí puede ser un error y para otra gente es maravilloso. No, no entro ahí. Es decir, yo creo que eso al final termina cargándose el sistema, porque al final cuando empieza a haber gente que tenga dinero, pues ya pues pasa como en China, sin millonarios, pues claro, comunismo al final es explotación de clase, porque el que tenga dinero pues explotará al que no tenga. Entonces ya no, por mucho que el gobierno o el Estado controle X cosas. Pero los comunismos, al menos el comunismo que yo entiendo, es un comunismo donde no hay clases y no hay propiedad privada de los medios de explotación. Propiedad privada de, cojo por aquí libros que tengo, pues esto no te lo quita el comunismo tampoco. Pero la propiedad privada de los medios de explotación de producción, perdón, es explotación de clases. Por lo tanto, la liberación económica y demás, pues al final lleva a lo que lleva. Pero bueno, también entiendo la situación y a lo mejor pues es necesario que lo hicieran para intentar que le levantaran el embargo, pero vaya, tampoco, si lo hicieron por eso, pues estamos en las mismas, ¿no? Porque no veo que les hayan levantado ningún embargo, no hay posibilidad de que se levante, porque gane el que gane en noviembre en las elecciones americanas, todo parece indicar que va a ser Trump, pues tampoco les va a levantar, con lo cual van a estar 4 años más, pues igual que están hasta ahora, por mucho que liberalicen las cosas. En un país con más del 80% viviendo por debajo del umbral de la pobreza, con una inflación de más del 40%, la gente con serias dificultades para acceder a los alimentos más básicos, no se consiguen las medicinas que se necesitan, problemas para abastecer de combustible a los coches, apagones eléctricos. ¿Es sostenible esta situación mucho más tiempo? Pero es que todo eso, a ver, todo eso lo provoca el embargo. Ya está. Es decir, pues repito, España tampoco tiene petróleo y no tiene gas. Es
decir, claro, si nos cortan el gas, no nos dejan importar petróleo, no nos dejan importar gas, pues también tendríamos cortes eléctricos durante varias horas al día. Es decir, todo esto es producto del embargo. A ver, lo de la pobreza, claro, la pobreza la mide la ONU, pero la ONU pone, a ver, yo creo que la pobreza hay que mirarlas en función de lo que es el sistema del país. Es decir, claro, cuando decían que en la realidad todos son pobres, no, que en la realidad no había ricos. Entonces, claro, no es que la gente sea pobre, es que si no hay clases sociales, entonces no hay ricos ni pobres, porque si hay un sistema que no hace ricos y no hay ricos, pues entonces tampoco hay pobres. Claro, el tema es que tú marcas el nivel de la pobreza a nivel de unos países, de unos estándares que son de unos países de Europa Occidental y de Estados Unidos con un sistema capitalista. Entonces, bueno, claro, si no llegas a ese mínimo de no sé cuántos son dólares al día, $1 y pico, $2 al día, para poder, o $5, no sé, no recuerdo cuál es el umbral. Claro, entonces eres pobre, pero el problema es el sistema del país. Es decir, si el país es un sistema que no tiene clases y por lo tanto no hay una riqueza acumulada en manos de unas personas, no hay ricos ni hay pobres. Entonces, ¿dónde está el umbral de la pobreza? Claro, es decir, pero pues repito, claro, que en Cuba la mayor parte, ya yo sé, sin haber estado en Cuba, sé los problemas que tiene Cuba en estos momentos. No estoy haciendo aquí una eculibración teórica, filosófica, sin saber los problemas. Sé los problemas porque hablo con gente que vive en Cuba, con cubanos que viven en Cuba, y sé los problemas que tienen, los problemas de que muchos pues tienen problemas para comer al día. Claro, ya lo sé, evidentemente que lo hay, y que es una situación lamentable, pero es que esta situación es lamentable porque la comunidad internacional lo está permitiendo, pasa igual que en Venezuela. Yo lo que cuando dicen, no, es que eso lo provoca el gobierno comunista. No, no. Evidentemente lo provoca el gobierno comunista porque por el hecho de ser un gobierno comunista tiene un embargo, pero no por la gestión que haga el gobierno comunista, aunque cometa errores en algunas cosas. Porque yo lo que digo, es decir, ustedes dejen vivir a esta gente, a este país. Déjenlo vivir. Y entonces déjenle comerciar y déjenle que le lleguen todas las cosas que le tiene que llegar, porque no las tiene, igual que la gran mayoría de países del mundo no tienen de todo, porque aquí no somos la gran mayoría de las naciones, no somos Estados Unidos o Rusia o China o la India, que tienen muchos recursos naturales. La gran mayoría de países, Europa mismo, necesita importar el 80% de los bienes, de las materias primas. Entonces, que deje que la gente, que esos países vivan. Y cuando digo vivan, es que hagan sus relaciones comerciales normales como todo cualquier hijo de vecino. Y entonces veremos dónde está la calidad de vida de la gente. Porque lo que no vale es decir, no, mire, es que en Cuba la gente está como está. Vale, y en Ecuador, en Honduras, y para poner ejemplos del continente americano, y en Honduras, y en El Salvador, ¿no? Ahí esos países no tienen ningún embargo. ¿Y dónde está la población en el umbral de la pobreza? Entonces, claro, el problema es, ustedes dejen a la gente, al país, que viva por su cuenta. Y a partir de ahí veremos si el gobierno es un nefasto y un incompetente. Pasa como Venezuela. Si tú le tienes embargado todo, pues el problema es que cualquier gobierno será un desastre. Porque, claro, si yo puedo ir allí y decir, no, todo el mundo va a comer. Bueno, pero ¿qué comeremos? ¿Comeremos arroz o comeremos papas fritas o lo que se tengan en Venezuela o allá en Cuba? Porque si no me dejan traer nada, pues no hay más. No se puede inventar. No hay más. Yo no puedo decir, si yo vengo, habrá luz todo el día. Bueno, pues si no me dan gas o no me dan petróleo
para hacer funcionar las centrales eléctricas, pues y no hay grandes cascadas, sobre todo en Cuba, en Venezuela sí que hay algunas, pero en Cuba no hay ninguna, pues entonces ¿cómo hacemos funcionar la central eléctrica? Que nos ponemos en bicicleta todos a pedalear a ver si damos luz. Hombre, claro, este es el problema. Entonces, a ver, la realidad de cuando se hacen las comparativas de Cuba con otros países es que la situación de Cuba no es la misma de otros países. Entonces, yo cuando me hacen la comparativa digo, muy bien, Cuba está así, un desastre, perfecto, vale, acepto, un desastre. Bueno, ahora háblame de Ecuador, ahora me hablas de Bolivia, ahora me hablas de Honduras, ahora me hablas de El Salvador, ahora me hablas de Guatemala, a ver cómo están estos países. Y resulta que estos países sí que les permiten comerciar y les permiten hacer de todo. Bueno, pues entonces yo lo que pido es que a Cuba le dejen las mismas reglas de juego que a los restos. Y entonces veremos si el gobierno vale o no vale. Entonces, porque si tiene las mismas reglas del juego y la población sigue estando igual que estaba, yo seré el primero que diré, ustedes son unos inútiles y unos incompetentes. Pero yo lo que pido es que primero le den las mismas reglas de juego que al resto. Y entonces hablaremos. Mientras tanto no se puede hablar. Porque no están con las mismas reglas de juego. Todo hace indicar que la situación seguirá así mientras el Partido Comunista siga gobernando en Cuba. En el caso de que deje de hacerlo y se convierta Cuba en una democracia liberal y desaparezcan los embargos, Cuba tiene potencial para ser mucho mejor de lo que es ahora. ¿O la ves como los países que estabas tú diciendo que no tienen los embargos? Bueno, a ver, Cuba tiene las riquezas que tiene. Es decir, Cuba tiene muchas limitaciones, es decir, tiene cosas que productos, ¿sabes? Todos sabemos el tabaco, el azúcar, algunas cosas más. Es verdad que tenía, cuando se levantó el bloqueo y tenía parte del embargo, tenía una industria farmacéutica importante, que le compraban muchos, porque es un sitio donde se investiga mucho, de mucha investigación médica y para productos de medicinales, de medicamentos, tenía mucha importancia. Evidentemente, le faltan cosas, porque no tiene más recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene gas, bueno, todo esto lo tiene que traer. Hombre, es evidente, pero repito, cuando este régimen, que se le demoniza y malo, malísimo de la vida, cuando estaba el bloque soviético, que comerciaba con él y le traía petróleo, le traía gas, le traía trigo para hacer pan, le traía un montón de cosas, el estándar de vida de Cuba era el más alto del continente americano, por encima de Estados Unidos y de Canadá. Y esto no se lo inventa aquí un comunista. Yo le digo a la gente que lo esté viendo, que entre en la ONU, en la página web de la ONU, ponga estándares de vida del continente americano por el histórico, porque la ONU lo tiene, y verá el nivel de vida que tenía Cuba en los años 60, los años 70, y el nivel de vida que tenía Estados Unidos y Canadá. Y verá que el de Cuba era más alto. La esperanza de vida era más alta. La educación era mejor. La sanidad era mejor. Es decir, entonces, ¿por qué? Y supongo que el gobierno sería el mismo inútil de ahora, porque era el Partido Comunista. Entonces, sí, en aquella época, cuando se le permitía importar las cosas que no tiene, pero que necesita cualquier pueblo para poder vivir decentemente, pues el problema, si ahora no viven, es porque no se les deja traer esos productos. No hay más. ¿Que se habrá equivocado el gobierno cubano en alguna cosa? Repito, pues seguramente sí, igual que se equivocaba el de la URSS en su cosa o el de la RDA en cosas. Pero el problema fundamental es que la gran mayoría de productos que son necesarios, no para que el régimen viva de... No, para la vida de la gente. Porque vamos a decir, el embargo es criminal. El embargo es criminal, porque el embargo está afectando a la vida, a la salud de la gente, no del régimen.
de la gente. Porque lo que se espera es que la gente se levante y tumbe el régimen a través del sufrimiento de la gente. Y de que la gente enferme, y de que haya gente que pueda morir de malnutrición, como niños, etcétera, etcétera. Eso es lo que se busca con el embargo. Y no estemos engañando a la gente. El embargo es criminal, porque no va contra el régimen, va contra la gente. E incluso contra gente que no está a favor del régimen. Porque si tú vives allí y estás en contra del régimen, pero en el mercado ni nada para comprar, pues tampoco comes. Es decir, que por lo tanto es un embargo contra la gente, contra el pueblo, contra la vida de la gente, contra la salud de la gente, igual que el embargo contra Venezuela. Es un embargo criminal, porque no es un embargo que vaya en contra de Maduro. Se hace el embargo porque está Maduro, igual que en Cuba se hace el embargo porque está el Partido Comunista. Estaba Raúl Castro, ahora está Díaz-Canel. Pero el embargo se hace porque está quien está en el gobierno. Pero el embargo va en contra de la vida y de la salud de la gente. Bueno, pues una vez repasado toda esta trayectoria que ha seguido Cuba desde el triunfo de la revolución en el año 59, pues podéis hacer preguntas. ¿Hay alguna? Ya, bueno, la primera es sobre qué marca de tabaco fumas, o sea que imagínate. Bueno, me parece que no se puede hacer publicidad por aquí, porque nos cortarán el canal. Fumo un tabaco de marca americana rubio. Hasta ahí puedo leer. Pero no era el del señor que iba con el caballo, lo digo por si tiene una edad, cuando hace publicidad, es la contraria a eso. Es una que tiene el mismo nombre que el de Churchill. Te preguntan aquí un cordial saludo al gran Villarroya. Si Cuba tuviera, bueno, no te preguntan, te dice, si Cuba tuviera un régimen sumiso al imperio anglo, los referentes a los que se equipararía serían Haití y Puerto Rico. Pues bueno, claro, ¿cómo está Haití? ¿Vale? ¿Cómo está Haití? Pues está. ¿Y cómo está Puerto Rico? Es que yo vuelvo a decir lo mismo. Es decir, yo lo que pido es que a Cuba la dejen jugar las mismas reglas de juego que a otros países, que al resto de los países. Y a partir de ahí veremos. Veremos. Porque entonces, si se juega con las mismas reglas y la población sigue igual de mal, pues entonces sí que podremos decir que el gobierno o el régimen comunista es un desastre. Pero ahora no está jugando con las mismas reglas. Y repito, un gobierno liberal, si también estuviera con el embargo, la población seguiría igual. Porque si no hay determinados productos porque no se pueden traer, pues la gente seguiría sin esos productos. Ya está, es punto. No hay más. Pero es que yo repito, es decir, por ejemplo que ha puesto el compañero o compañera, pone anónimo, pero hay otros países que he dicho yo, Ecuador, Guatemala, Honduras. ¿Cómo está la gente? ¿Por qué la gente sale en caravana de la muerte que le llaman y para irse a Estados Unidos? Y esos países son democracias liberales, entre comillas, desde lo democracias, pero bueno, democracias liberales, sistema capitalista sí que hay, a nivel económico y social, y la gente sale a mansalva. Es decir, cuando se habla de que, claro, que Cuba la gente sale, no, claro, y de estos países no sale la gente, porque las caravanas que vemos que van cruzando todo Centroamérica y México hasta la frontera de Estados Unidos, ¿de dónde salen? De Cuba no. Salen de Ecuador, salen de Colombia, salen de Guatemala, salen de Honduras, salen de El Salvador, ¿no? Salen para irse para allá, ¿no? Entonces, es decir, y estos países en principio no están embargados. No tienen ningún embargo. Pueden comerciar lo que quieran, pueden comprar los productos que les dé la gana. Y la gente sale porque se muere de hambre. Bueno, pues entonces
Claro, es que lo que no se puede es estar soltando el rollo de Cuba y de Venezuela, porque aquí, como siempre las meten a las dos juntas, no, es que claro, el desastre. Bueno, los otros no son el desastre. Hombre, claro, yo saldría de Cuba, claro. A ver, si no tengo para comer, no le puedo dar de comer a mi hijo, pues intentaré salir, intentaré ir a algún sitio para comer, claro. Pero también veo que países que los ponen de ejemplo de democracias liberales, también la gente sale porque se muere de hambre y no puede comer. Entonces, y esos países tienen otras reglas de juego que no es la de Cuba o Venezuela. Bueno, pues entonces usted deje a Cuba y Venezuela que jueguen con las mismas reglas de juego que Honduras y a ver qué pasa y a ver quién está mejor. Porque si luego resulta, pero claro, ¿por qué no se hace? Pues ya te lo digo yo, ¿por qué no se hace? Porque saben que van a estar mejor. Y entonces se les ha acabado el discurso. Porque el día que levanten el embargo, se ha acabado el discurso. Porque entonces la calidad y el nivel de vida de la gente volverá a subir, porque idiotas no son. Porque esos datos que yo estoy dando, ellos ya los saben. Ya claro que los conocen esos datos. Y entonces lo que no quieren es, no, yo levanto el embargo, usted aquí vaya comerciando con todo el mundo, ¿y qué pasa? Que entonces el estándar de Cuba ya no va a ser la gente que está comiendo un frijol y se quiere salir con la barca, con los balseros saliendo de Cuba. Entonces ya no sale nadie de Cuba. Entonces resulta que Cuba vuelve a tener la mejor sanidad, vuelve a tener la mejor educación, vuelve a tener la mejor calidad de vida, vuelve a tener la mejor esperanza de vida y el discurso se ha acabado. Porque entonces ya no pueden decir que los comunistas son malos. Ahora sí, ahora los comunistas son malos, malísimos, porque hay miseria. Hombre, claro que hay miseria. Pero no hay miseria por los comunistas. Hay miseria porque usted impide que el gobierno y que las empresas que están ahí puedan vender y comprar productos necesarios, repito, para la vida y la salud de la gente. Otra pregunta de Alejandro Pino. Si la revolución en Cuba resultó, ¿por qué no en Bolivia, donde la CIA asesinó al Che Guevara? Porque cada país es distinto. Ahí se equivocó el Che Guevara. Che Guevara entendió que las revoluciones son exportables y eso ya Stalin lo dijo en el año 20 y pico, que las revoluciones no son exportables. Las revoluciones tienen que nacer en el país, por la sociedad del país, y a partir de ahí, pues entonces tú puedes ayudar, como país socialista o país comunista, ayudar a los compañeros, a camaradas que hagan la revolución en ese país. Pero las revoluciones no son exportables. Y ahí el Che Guevara se equivocó. Él pensó que montando una guerrilla en los montes de Cochabamba y por allí, pues se iba a sublevar el pueblo boliviano y no pasó. Porque cada país es diferente, tiene su idiosincrasia, tiene su forma. En Bolivia hay mucha población indígena, que en esos momentos, verdad que ahora está más integrada, pero en esos momentos no estaba tan integrada en la sociedad, por lo tanto tampoco entendía mucho de lo que decía el Che. Muchos de ellos no hablaban el castellano, hablaban sus lenguas nativas, y luego pues tampoco había un partido comunista importante en Bolivia. Entonces el hecho de ir allí a hacer la guerrilla, eso no te garantiza que la población te vaya a aceptar la revolución. Y esa es la muestra palpable de que Stalin tenía razón cuando con las discusiones con Trotsky, que dijo que la revolución no es exportable y que había que construir el socialismo en un solo país. Y yo creo que ahí, pues el Che, que es una figura, yo creo que ya de tan mítica que es, pues ya perdió hasta ese aura, ¿no? Porque ya no se la ponen en camisetas, hasta los brokers de Wall Street, pues el Che Guevara pues se equivocó. Y ya ves, todo buen maestro hace su borrón, y ese borrón, por desgracia, pues al Che le costó la vida. Él pensaba que llegando allí y se iba a ver, pues siguiendo el ejemplo cubano, iba a haber pues un estallido revolucionario en Bolivia, porque es verdad que había una situación
de conflictividad social, de protestas de mineros, de gente de las ciudades, en industrias y tal, pues que iba a aprender la llama de la revolución en el continente sudamericano y se equivocó. Y ese error pues le costó la vida. Bueno, con el Che podíamos hablar de lo mismo que hablábamos con Stalin, ¿no? Un revolucionario defensor de la clase trabajadora, o lo que opina otra mucha gente, un asesino. Sí, sí, también. Pero fíjate, por ejemplo, que en Angola sí que le fue mejor, porque en Angola sí que allí se estableció un régimen, bueno, de tendencia marxista, por las circunstancias, porque se aprovechó también la lucha por la independencia contra Portugal, y ahí sí que había, a ver, también había una población que había estudiado en Europa y por lo tanto también las ideas marxistas estaban más establecidas en parte de la población. En cambio, en Sudamérica, pues, hombre, al menos en el caso de Bolivia, desde mi punto de vista, no se daban esas circunstancias subjetivas que son necesarias para la revolución. Es verdad que el caso del Che, que me preguntas, pero fíjate que el Che ha pasado a ser como un icono también de la modernidad. Y repito, mucha gente que no es marxista y que odia el comunismo va con la chaquetita del Che, ¿no? Porque ha pasado a ser como un icono pop, ¿no? Un icono de esto, de quedar bien, ¿no? Que el Che pues es como un hombre que era guerrillero, que luchaba, porque también se ha romantizado la figura del Che. Al no estar en los gobiernos, es verdad que se marchó de Cuba, parece ser, porque también por algunas discrepancias con lo que él entendía que tenía que ser la revolución cubana, y yo creo que un postulado más realista de Fidel Castro, y salió de Cuba, pues se ha mitificado y se ha romantizado, ¿no? La figura del Che Guevara. Y es verdad que hay gente que la considera un asesino, pero no al nivel de Stalin. Es decir, cuando digo al nivel de Stalin, hombre, primero porque no pueden decir mató a no sé cuántos, porque no, y por lo tanto no es el sentido. Lo que pasa es que sí que es verdad que incluso gente que no es marxista, pues tiene una simpatía por la figura del Che. Y ya te digo, puedes ver ahí en Wall Street pues, gente con la camiseta con la cara del Che Guevara, cosa que no verás, una camiseta con la cara de Stalin, ¿no? Entonces, yo creo que son figuras que es verdad que son controvertidas, pero en el caso del Che Guevara es menos controvertida que la de Stalin. Yo creo que Stalin, porque incluso a Stalin hay comunistas que lo critican, en cambio es muy difícil, o para no decir imposible, yo al menos yo no conozco a ningún comunista que sea crítico con la figura del Che Guevara. Podrá ser crítico como he hecho yo ahora, que crees que estás equivocado, un error de cálculo, de análisis y tal, pero no con la figura en sí del Che Guevara. Y en cambio sí que hay comunistas pues, que son críticos con la figura de Stalin porque piensan que burocratizó la revolución y que impidió pues una dictadura que no terminó luego de dar el fase siguiente a la fase comunista de verdad. Es decir, que Stalin sí que es mucho más controvertido y aparte dentro del mundo ideológico liberal capitalista pues levantan pollas. En cambio el Che no levanta tantas ampollas. Yo creo que la gente que critica al Che desde la parte liberal son minorías. Los que lo pongan de vuelta y media son minorías. Bueno, nos dice aquí Las Canarias siglo XXI que traigamos otra versión de lo que sucede en Cuba. Se va a traer, después que cada uno pues haga su composición de lugar, como ya dije el otro día. Opiniones hay para todos los gustos y aquí trataré de traer a todas. Aprovecho para recordar que os podéis suscribir los que queráis. Espera.
No me he explicado bien o no has comprendido mi mensaje. Cuba es un experimento de los dueños del cortijo, como diría tu invitado. Al pueblo de Cuba se le apartó del sector primario, esclavizándolo. Pues no le... Bueno, pero yo supongo que los amos del cortijo que él habla será el Partido Comunista. Porque, claro, si él considera, no lo sé, yo digo por el mensaje que lo dice. Claro, un experimento, si desde los años 59 hasta ahora está el Partido Comunista Cubano gobernando, si entiende que lo que hay en Cuba ahora es un experimento, los amos del cortijo, porque debe considerar que los amos del cortijo es el Partido Comunista Cubano y que por lo tanto considera responsable de lo que le pasa a Cuba al Partido Comunista Cubano. Es respetable la opinión, yo no voy a entrar en discusión. Yo creo que, a ver, el sector primario en Cuba sigue siendo importante y se hizo, hombre, lo que pasa es que un país no puede vivir solamente del sector primario. Si tú quieres crecer como país para darle a la población también un nivel de vida, subir el nivel de vida de la población en estándares que marca la ONU, también tienes que desarrollar el sector secundario, que es el industrial, y el sector terciario, que es el sector de servicios. Entonces, es evidente que lo que se hizo fue también esos planes de desarrollo de la industria cubana, que, repito, durante muchos años funcionaron muy bien. Es decir, si ahora no funcionan, preguntes por qué no funcionan. Y evidentemente, si en aquella época se podía comprar y se podía exportar e importar cosas y ahora no se puede, hombre, yo creo, no voy a decir a lo mejor que sea la única razón, pero es evidente que es una razón de bastante peso para que las cosas no funcionen, entiendo yo. Si es el mensaje que da el compañero o compañera, no sé. Pero vaya, por lo que dice, entiendo que se refiere que los amos del cortijo son el Partido Comunista, no los amos del cortijo que digo yo. Bueno, dice aquí Anónimo una que se sale del tema, la vamos a poner porque te pregunta tu opinión sobre Gustavo Bueno. No comparto sus opiniones. No, no, a ver, me parece que una persona que era, falleció, me parece una persona honesta y que, bueno, era una persona marxista, pero el problema de Gustavo Bueno es que hacía una simbiosis marxismo-nacionalismo que no, yo entiendo que es contraria al marxismo. Cuidado, por eso no digo que nos tengamos que tragar, como él hablaba mucho del tema de la leyenda negra y demás, nos tengamos que tragar toda la leyenda negra. Pero una cosa es que sean, a ver, los marxistas, y eso ya lo decía Marx, es decir, las personas nos desarrollamos en las sociedades en las que vivimos, pero no lo hacemos libremente, lo hacemos motivados por el modo social y económico en el que vivimos y en la clase que nos ha tocado vivir, y además porque tenemos el peso de las generaciones muertas que caen encima nuestro. Es decir, que evidentemente nosotros también formamos parte del elenco cultural que nos ha formado y nos ha educado. Entonces, cuando se dice el obrero no tiene patria, sí que tenemos patria, lo que no somos patrioteros, que este es otro tema. Entonces, claro, yo no puedo decir, no, yo no soy español, entonces soy español, pues nací en España y me han educado en España y la historia de España es mi historia también. Entonces, yo no puedo decir que mi historia no es Felipe II, ¿vale? Otra cosa es que yo tengo que estudiar Felipe II, conocer a Felipe II porque forma parte de mi historia, incluso puedo considerar que era un buen rey Felipe II, y otra cosa es hacer el patrioterismo, de hablar de los tercios de Flandes y del Imperio Español. Es decir, este es el tema, y no hacer un análisis marxista de la época aquella. Es decir, yo vivía en la RDA, yo daba clases de historia de Alemania, y en Alemania se estudiaba Federico el Grande y se estudiaba Hitler. Porque Hitler era parte de la historia de la RDA. Porque la RDA venía de Alemania. Por lo tanto, Hitler era historia de la RDA. Y allá había gente que había vivido en época de Hitler, cuando yo fui.
ya habrán fallecido la mayoría. Pero cuando yo viví, había mucha gente que vivió en la época de Hitler, empezando por el presidente Erich Honecker. Es verdad que estuvo prácticamente toda la época de Hitler en un campo de concentración. Pero mucha gente vivió en la época de Hitler. Y algunos habían sido militantes del partido nazi. No los iba a matar a todos, si no había hecho nada extraordinario, porque también era obligatorio durante una época estar en el partido nazi. Pero es que forma parte de la historia. Pero tú tienes que hacer un análisis marxista de materialismo histórico en la historia. Lo que no vale es hacer el patriotismo. Y entonces el tema, una cosa es que tú aceptes, que tengamos que aceptar la historia porque es nuestra, tampoco caer en pegándonos latigazos, de que lo hicimos, somos malos, malísimos. No, lo hicimos, o sea, primero, que la historia no se juzga. La historia no se juzga, y sobre todo cuando han pasado siglos, porque lo que ahora a nosotros nos parece una barbaridad eran cosas que se consideraban normales en aquella época. Entonces la gente, ahora que se habla de lo políticamente correcto, pues la gente en aquella época hacía lo que se consideraría políticamente correcto en aquella época. Por lo tanto, no se puede juzgar. La historia no está para juzgarla, la historia está para conocerla, analizarla y comprenderla, no para juzgarla. Pero dicho esto, hombre, luego otra cosa es que caigamos en un patrioterismo garbancero, que digo yo. Y entonces, hombre, si tú eres marxista, no se puede estar en un acto de Vox, con todos mis respetos. Así de claro. Entonces, ¿por qué? Porque aparte del amor a la patria y no sé qué, detrás vienen otras cosas. Entonces, lo siento, pero yo esas veleidades no las acepto. Yo creo que el nacionalismo, entendido como tal, sea el que sea, me da igual. Lo digo, yo vivo en Cataluña. Yo considero que el desastre es igual, el nacionalismo catalán que el nacionalismo español es igual. Estoy por encima de eso. Criticaré a los de aquí por los que considero a muchos de ellos supremacistas. Pero, por el otro lado, también hay algunos que me interesan entre cero y nada. Y también son porque mis enemigos son de clase. Empezando por ahí. Y el nacionalismo lo que sirve es para dividir a la clase trabajadora. Este es el primer, número uno. Y a partir de ahí, pues ya está. Otra cosa es aceptar que nosotros somos lo que somos y tenemos la historia de nuestro país detrás, de donde hemos nacido. Y por lo tanto, la tenemos que aceptar. Y pues analizarla desde el punto de vista de hay que analizarla, conocerla, porque es nuestra, porque nosotros somos somos lo que somos también a raíz del desarrollo histórico que ha tenido España, con sus momentos importantes y sus momentos menos importantes, pero a partir de ahí, de hacer el patriotismo garbancero, pues va lo que va. Entonces, yo no creo que tú puedas decir que vamos a hacer un marxismo nacionalista. No, marxismo no es nacionalista. Y cuidado, Marx era prusiano y se sentía orgulloso de ser prusiano. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Pero reconocía cuál era el enemigo. Su enemigo no era el obrero inglés. Su enemigo era el aristócrata y el burgués prusiano, igual que el aristócrata y el burgués inglés. Es decir, este es el tema. A partir de ahí, pues empecemos. Y evidentemente, claro, yo lo que quiero es que España sea una república soviética. Punto. Y evidentemente, si yo gobernara, pues claro que se estudiaría Felipe II y los tercios de Flandes y la Armada Invencible y la conquista de América. Pues claro, porque forma parte de nuestra historia. Yo no voy a prohibir nada de eso. Pero de eso, una cosa es eso y otra cosa es el patrioterismo garbancero. Y Gustavo Bueno, con todos mis respetos, pues lo practicaba. Y yo ahí, pues, no me van a encontrar. Bueno, voy a poner aquí un mensaje que me ha sorprendido mucho. Y es que Maestranza nos acaba de donar 100 euros. Yo creo que... Felicidades.
No, felicidades no. Muchas gracias. Perdón, gracias. Yo ahora pensaba, digo, nos ha tocado 100 euros. Estaba yo, estoy pensando en la lotería. Muchas gracias. Me Muchas parece una gracias, barbaridad. hombre, totalmente. Muchas gracias, maestranza. Agradecido, totalmente. Es una barbaridad, pero si lo hace todos los viernes, estamos encantados. Bueno, tampoco no, pero muchas gracias. Para empezar, muchas gracias. Para mi apreciado maestro, un cartón de Winston Rubio. 10 euros para el canal y el resto para el amo del cortijo de YouTube, Masiva. Bueno, pues agradecido por el cartón. La verdad, puedo decir... Cada día va subiendo más el tabaco. Nuestra amiga Mónica García, que nos quiere salvar de nosotros mismos, pues nos va subiendo el precio. Pues bueno, lo que hay. Pero ahí estaremos. Le doy las gracias por el tema. Yo prefiero salvarme de mí mismo como pueda, ¿no? No porque me pongan esto y lo otro. Bueno, lo que dice, no se queda con tanto YouTube, pero de las donaciones de la gente... sí, ahora ya, de la ley han puesto... Hay que declarar todo lo que te den, te pegan un palo. No, hay un mínimo de 10.000 euros, o sea, no llegamos, pero quiero decir que de lo que dona la gente a lo que me llega a mí, baja mucho. No, ya lo sé. Bueno, a ver, a mí lo digo porque el cartón de Winston, pero si fuera un canal que tú sabes estos influencers y todas estas historias, que las marcas dan camisas y dan perfumes y dan esto se tiene que declarar ahora, si no te viene un palo de Hacienda que les deja secos. Es decir, hay que ir. Bueno, porque ellos hacen publicidad, claro. Nosotros no hacemos publicidad, yo no he hecho publicidad, lo que pasa es que aquí la compañera pues ha entendido el nombre de Churchill, pues entonces, pero no se puede hacer, nosotros no hacemos publicidad de nada. Entonces esto es totalmente, lo repito, mil gracias. Mil gracias a Maestranza. Bueno, pues lo dejamos hoy aquí, después de 1 hora y 2 minutos de directo. Volvemos el viernes que viene a las 5 de la tarde con otro tema. Temas habrá, hay muchos. Está la política española muy convulsa estos días. Casi son mejores estos temas que la política española, porque la verdad es que es muy aburrido. Bueno, pues buscaremos un tema que a la gente le interese más, porque hablar de Pedro Sánchez y de Ayuso y del novio de Ayuso y de Koldo y de si viene Puigdemont o no viene. De eso habla todo el mundo. Todo el mundo, y además es muy aburrido, la verdad. Bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias a la Maestranza por esa donación tan elevada. Un fuerte abrazo, José Miguel. Igualmente, Pablo, muchas gracias a todos por estar los con que han estado viendo el programa en directo y a los que lo vean después diferido, como decimos en televisión. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Pablo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.